Y ahora es el turno de Verónica Mendoza. Señora Mendoza, cuando guste. De acuerdo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por esta convocatoria, a los panelistas, a los candidatos que nos acompañan y a todos los ciudadanos que nos están acompañando probablemente desde sus hogares siguiendo este primer diálogo sobre un tema tan importante como es el educativo en un contexto tan difícil como el que se ha aludido al inicio de este diálogo. No estamos debatiendo la educación en cualquier momento de la historia de nuestro país, sino en medio de una pandemia global que en el caso del Perú ha significado la pérdida de más de 80.000 vidas humanas, peruanas y peruanos que el Estado dejó morir por falta de oxígeno, por falta de atención oportuna. Las familias tienen una economía en estos momentos precaria, han agotado la mayor parte de ellas sus ahorros, sus escasos fondos previsionales, están endeudadas, hemos perdido cerca de 3 millones de empleos adecuados en el último año y decenas de miles de niños, niñas y adolescentes han dejado de estudiar o han estudiado muy precariamente, entre otras razones porque no tenían acceso a Internet. UNICEF ha señalado que en el Perú cerca de 600.000 estudiantes corren el riesgo de quedar por fuera del sistema educativo en este contexto de pandemia. Y lamentablemente hoy estamos enfrentando una segunda ola de contagios con un nuevo pico de muertes y con una campaña de vacunación que me temo va a ser lenta, ¿no? Lo cual significa que vamos a encarar este nuevo año escolar que se avecina en un contexto aún de crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, asumir la actual emergencia desde el lado de la educación implica proteger la salud y la vida y garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Y eso pasa por garantizar las condiciones básicas para que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y puedan vivir en este contexto de pandemia y desigualdad. Eso significa entonces que se tiene que implementar una estrategia diferenciada por territorios, porque cada región y dentro de cada región, entre las zonas urbanas y rurales, la realidad es distinta y por lo tanto el reinicio del año escolar va a tener que implementarse de manera distinta y se va a requerir de una intervención intersectorial, salud, educación y otros sectores interviniendo directamente en el territorio. Porque no puede haber una educación adecuada si es que no se garantiza primero la salud de los estudiantes como de los maestros, con un primer nivel de atención a través de las postas y centros de salud que monitoree cercanamente en coordinación con las escuelas y la comunidad educativa la situación de salud de los estudiantes y de los maestros, con un adecuado programa de alimentación escolar para los sectores más vulnerables. No puede ser que el año 2020, ¿no? El primer año de la pandemia, se haya prácticamente clausurado el programa Caliwarma en la primera etapa, cuando era el momento en el que más se requería. Eso sí, estos tienen que ser programas, ¿no?, alimentarios que tienen que vincularse con las economías y los productores locales. No puede ser que programas como Caliwarma terminen importando conservas chinas o fideos de Brasil en lugar de comprar su producción a los productores locales, que además será pues mucho más nutritiva para nuestros niños y niñas en particular. Significa también cerrar las brechas de infraestructura, como se ha recordado ya, la mayor parte de nuestras escuelas públicas no tiene agua, desagüe, no tiene saneamiento básico. ¿Cómo pretender entonces este año volver a las clases presenciales si nuestros niños y niñas no van a poder lavarse las manos en sus escuelas? Urge entonces invertir en cerrar esas brechas de infraestructura y por eso como Juntos por el Perú hemos planteado que de emergencia se debe invertir hasta 2 puntos del PBI en inversión pública para un programa nacional de infraestructura que permita cerrar estas brechas al mismo tiempo que generar empleos. Y dentro del cierre de brechas de infraestructura está, por supuesto, el tema del Internet. Ya en un debate anterior habíamos anunciado que para Juntos por el Perú esto pasa por reconocer el Internet como un derecho humano y no quedarse de brazos cruzados el Estado esperando que el sector privado lleve el Internet a todos los rincones del país. Existe ya una red nacional dorsal de fibra óptica que está tendida a lo largo del territorio nacional. Existen ya algunas ramificaciones regionales, que el Estado tiene que invertir en profundizar en el territorio. Nosotros nos hemos propuesto como Juntos por el Perú
en el quinquenio de nuestro futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, garantizar la cobertura en Internet de todas las escuelas públicas, así como de los centros de salud. Y por supuesto, esto tiene que venir acompañado de la dotación de infraestructura, equipamiento, ¿no? Programas educativos digitales y la adecuada capacitación, preparación a nuestros maestros y maestras que el año pasado se han tenido que inventar, ¿no? Cómo dar sus clases de manera virtual sin un adecuado acompañamiento que ciertamente este año tenemos que mejorar. La clave es que el próximo año, o mejor dicho, sí, el próximo año escolar, este 2021, nadie se quede atrás. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus clases. Sí, sí. Ahora, al mismo tiempo que atendemos la emergencia sanitaria desde la política educativa, tenemos que ir generando las condiciones para una reforma educativa integral, que desde nuestro punto de vista empieza por reconocer que la educación es un derecho que el Estado tiene que garantizar, y no simplemente un servicio que el sector privado, ¿no?, tiene que proveer mientras el Estado se pone de costado, o peor aún, una mercancía que es objeto de un negocio cualquiera. Para nosotros es fundamental que en un nuevo pacto social que se debe consagrar, creemos, en una nueva constitución, quede clara y explícitamente establecido que la educación es un derecho que el Estado tiene que garantizar. Y en ese marco tenemos que erradicar el lucro en la educación, que pasa, entre otras cosas, por derogar el decreto legislativo 882 establecido durante la dictadura fujimorista. Al mismo tiempo, esto significa también, y respondiendo a la pregunta sobre la SUNEDU, fortalecer este tipo de organismos reguladores, ¿no? Tanto de la educación pública como privada en particular, porque no queremos más que la educación sea terreno, ¿no?, de mafias, de plataformas políticas, de gente que se dedica al lavado de activos, ofreciendo una educación que no es de calidad, que termina robándole el futuro a muchos jóvenes. En esa perspectiva también queremos reafirmar la educación no como una herramienta para producir mano de obra barata, que es como no, lo ha visto nuestra élite en los últimos años, sino como una herramienta para formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país y con su sociedad, con valores de igualdad y de solidaridad. Hemos visto que en este contexto de pandemia, mientras algunos nos empujaban a la lógica del sálvese quien pueda, ha sido más bien la organización y la solidaridad la que nos ha permitido resistir y salir adelante. Una educación que se encamine hacia el bien común y hacia el buen vivir, una educación con enfoque crítico y científico, además para contrarrestar estos discursos, ¿no?, anticientíficos, negacionistas, que nos están haciendo daño particularmente en este contexto de pandemia. Desarrollar desde la primera infancia el gusto y el talento para crear, para investigar, ¿no?, orientando a los niños y jóvenes hacia la ciencia y la tecnología, eso sí, con un enfoque de soberanía y generando diálogo de saberes. Una educación para la igualdad, que implica una educación laica, intercultural y con enfoque de género, que ningún niño, ninguna niña o adolescente en nuestro país sea víctima de violencia o de burla por el idioma que habla, por cómo se viste, por cómo es o por cómo se siente. Necesitamos igualdad plena en nuestro país y eso se tiene que introducir desde la educación, desde los primeros años de nuestra infancia. Y quiero hacer también una mención rápidamente al tema de la educación en salud sexual y reproductiva. 13% de niñas y adolescentes en nuestro país han estado o están embarazadas. Y sabemos que en la Amazonía estas cifras son muchísimo más altas y significan muchas veces para estas niñas y adolescentes truncar su educación, truncar su proyecto de vida. Tiene que haber entonces una educación en salud sexual y reproductiva para evitar esta situación. Y finalmente, una educación con enfoque ambiental y territorial que esté integrada, ¿no?, a la dinámica de nuestras regiones y que incorpore la variable ambiental en un país que es enormemente megadiverso, mega biodiverso y al mismo tiempo sumamente vulnerable al cambio climático. Ahora bien, para implementar esta reforma educativa, y con esta idea termino, necesitamos de la participación de los maestros y maestras de manera protagónica, dignificando a su vez la carrera pública magisterial. Muchísimas gracias.
Sí, voy a tratar de responder a través de la última pregunta a todas las demás, que han sido todas valiosas y ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo para desarrollarlas, pero voy a tratar de responder a la pregunta de cómo quisiéramos en Juntos por el Perú dejar la situación de la educación al 28 de julio de 2026. Primero, habiendo implementado una reforma educativa integral sobre la base del principio, del concepto de que la educación es un derecho que el Estado debe garantizar a todas y todos por igual, sin ninguna discriminación, una educación universal, laica, con enfoque de género, enfoque intercultural, que desarrolle las aptitudes científicas y críticas de nuestros niños y niñas, de nuestros estudiantes, una educación gratuita y de calidad para todas y para todos. Quisiéramos dejar una educación donde prácticamente no haya brechas de infraestructura, con todas las escuelas públicas, con los servicios básicos garantizados y en particular el acceso a Internet, sobre el cual hemos coincidido todos que es fundamental. Nosotros no estamos planteando la adquisición de un satélite, estamos convencidos de que a partir de la red nacional dorsal de fibra óptica podemos en un quinquenio, en nuestro periodo de gobierno, cubrir todas las escuelas públicas del país, Minutos, señora Mendoza. todas las escuelas públicas del país. Y finalmente quiero insistir con la idea de dignificar a nuestros maestros y maestras. Y eso para nosotros significa dejar atrás, ¿no?, este 40% de docentes que están en situación de contratados, es decir, en precariedad laboral, reducirlo a un 3% marginal, incrementar en 50.000 las plazas anuales de la carrera pública magisterial, duplicar el poder adquisitivo de los docentes al término de nuestro mandato, así como mejorar las pensiones de cesantes y jubilados. Y finalmente, garantizar que todas las instituciones de formación docente estén licenciadas por SUNEDU y que la formación docente pública sea siempre gratuita. Muchísimas gracias.